Bueno, nuestro tema de hoy se llama Escoge el camino de vida. Siempre que vamos a cualquier parte, escogemos un camino. Hoy está muy de moda el famoso Waze y es una bendición. Jonathan, me dices a Waze, porque la verdad es que sí le muestra a uno las mejores rutas y lo advierte de ciertas cosas para no ir a quedarse trabado en el tráfico o en algún lugar en especial. Todos los días nos movemos, todos los días salimos, todos los días tenemos que ir de un lugar a otro y todos los días tenemos que tomar decisiones por dónde nos vamos, qué camino tomamos, etc. Y la palabra de Dios nos enseña que hay dos grandes caminos en la vida para el hombre: un camino que le llama de vida y un camino que le llama de muerte. Y en otras porciones lo compara con una serie de características donde habla del camino del justo y habla del camino del impío. Y así vamos viendo, es una alegoría que utiliza continuamente. Por eso cuando el salmista decía en el Salmo 119, en relación a la palabra, cuando dice lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino, la palabra era porque cuando viajaban en la noche, en el tiempo en que fue escrita la palabra, pues lógicamente no había luz y la lámpara la tenían que llevar estirada hacia los pies para no irse un hoyo, un barranco. No eran lámparas, hoy saca su rayo, va a caer y le alumbra adelante. Esto iba alumbrando donde ellos iban caminando, y por eso la alegoría del salmista es de esa manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es la que me permite ir por el camino correcto. Y eso es lo que la palabra de Dios hace con una serie de características. Vamos a estudiar esta mañana una serie de cuestiones que nos hablan del buen camino y del mal camino y advierten acerca de eso. Pero de fondo vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la vida siempre es movimiento. O sea, desde que nacemos empezamos a crecer hasta envejecer y hasta irnos con el Señor. Siempre hay un movimiento. Y el niño desde chiquito empieza a caminar, empieza a correr. O sea, nunca vamos a parar y nunca nos vamos a detener en la vida. Ese es el primer principio. Y nuestro caminar demanda decisiones. Ese es el punto. O sea, por ejemplo, saliendo de aquí en la iglesia, usted puede decir: bueno, yo regreso a la casa y doy la vuelta por aquí, o me voy por aquí, o sigo a la otra cuadra. O sea, son decisiones del camino que vamos a tomar y por dónde nos vamos a ir. Y hay variedad de caminos donde pudiéramos tomar. Ahora, el otro tema es que siempre tenemos algo por delante. En el pasaje que vamos a ver, el Señor le llama la vida o la muerte, y le llama la bendición o la maldición. O sea, son dos alternativas, son dos caminos. Luego le dice al pueblo: escoge. Esa es la capacidad de libre albedrío. Es el hombre quien toma la decisión por dónde se va. Ese es el punto de esto. Escoge. La escogencia es una facultad. La palabra le llama teológicamente libre albedrío. Es la capacidad que Dios puso en el hombre de tomar decisiones, pero también conlleva una responsabilidad y un cuidado. O sea, somos nosotros los que podemos tomar un camino imprudente o lo podemos tomar con prudencia. O sea, hay una serie de cuestiones que nosotros escogemos, no solo el camino, sino es cómo lo vamos a transitar. Siempre por el camino que vayamos va a tener una consecuencia. Ese es el otro tema. La decisión que tomamos por dónde vamos va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia no es solo personal, sino en las cosas de Dios alcanza a la familia. O sea, esto aquí no cabe el egoísmo humano de yo agarré mi camino y soy yo y déjenme y esto no estoy haciendo daño a nadie. Eso no es cierto. Una mala decisión de un hijo lastima a los padres, una mala decisión de un esposo lastima a la familia, una mala decisión de una esposa arruina el hogar. O sea, todo siempre tiene consecuencias y siempre alguien se ve afectado por las decisiones que tomamos también. El otro tema es que Dios
en esta porción que vamos a leer, para que vaya adelantando desde Deuteronomio 30, Dios aquí advierte y sugiere qué es el camino de la vida y cuál es el camino prácticamente del mal, el camino de la maldición. Todo esto en Deuteronomio 30, en su contexto, viene precedido de un capítulo que es muy importante en la Biblia y que, aunque esté en el antiguo pacto, tiene verdades que siguen totalmente vigentes el día de hoy, y es la bendición o la maldición de la ley. Tiene 15 versículos donde dice que acontecerá y da toda una serie de bendiciones si nosotros escogemos obedecer a Dios y caminar con Dios. Y luego viene más o menos, no me acuerdo, son como 40 versículos que hablan de la maldición de la ley. Dice, pero si no, o sea, si nosotros desechamos la palabra, desechamos a Dios, su voluntad, entonces vendrán todas estas cosas y nos seguirán. Y empieza a hablar de un montón de maldiciones: enfermedad, explotación, fracaso, derrota. Hay un montón de situaciones, pero es el hombre el que tiene la responsabilidad de tomar las bendiciones o las maldiciones de la ley. Ahora, ¿por qué le menciono este contexto del capítulo 28? Porque el 30 es como la conclusión de varias cosas que ha venido desarrollando la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Y eran las condiciones y era la forma de vida que Dios esperaba de su pueblo para poder conquistar y entrar a la tierra prometida. Ahora, dice en Deuteronomio capítulo 30, a partir del 19, vamos a ver 19 y 20. Pónganle mucha atención, que tiene una serie de aspectos acá. Primero, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Está hablando el Señor, que os he puesto delante. Fíjense bien, ahí viene el primer elemento. Os he puesto adelante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, llega usted a un momento que tiene una bifurcación. Tiene que tomar o un lado o el otro. Aquí el Señor está diciendo: los he traído acá y les he puesto por delante la vida, es un lado, y es la bendición o la muerte y la maldición del otro lado. Y aquí viene el tema de responsabilidad. Escoge pues. Esto es importante, porque cualquiera diría: bueno, ¿por qué no los agarró y los metió de una vez? No, es ahí donde tenemos que entender el balance de lo que es el tema de la obediencia. Dios no te está llevando con el brazo retorcido, Dios te está poniendo enfrente y te está sugiriendo y advirtiendo del camino que tomemos. Pero el que va a escoger en última instancia somos nosotros. Somos el que vamos a tomar por una u otra senda. Y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que le digo: las decisiones que tomamos van a alcanzar a nuestra descendencia. Le digo, yo vengo de un padre que era cristiano, de una familia que eran cristianos, y esa descendencia sigue hacia mis hijas, ahora sigue hacia mis nietos. Y dice el Señor, y yo creo firmemente en esa promesa, que Él es el Dios nuestro y el Dios de nuestra descendencia por sus generaciones. Cuando hemos venido de un trasfondo que tal vez no había cristianismo, pero yo he llegado a la conclusión: si estudiamos el árbol genealógico, vamos a encontrar a alguien que fue el José de nuestra familia, el que trajo la bendición, el Josué que Juan el Bautista, que anunció la llegada del Señor a nuestra vida. Y cuando escarbamos en los anales de nuestra propia familia, vamos a encontrar a alguien que fue el que trajo la bendición del Evangelio a nuestra familia. Y cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros nos volvemos fuente de esa bendición, no solo a nuestra descendencia, sino a nuestra propia familia directamente. O sea, bendito Dios, y tal vez la memoria no es muy alegre, pero esto es como la gripe. Empieza alguien con la gripe y al rato todos están enfermos en la casa. Gracias a Dios que el Evangelio se pega.
Claro, hay muchas cosas en esto que estoy diciendo, pero lógicamente si tus hijos están creciendo con el ejemplo, están creciendo oyendo la palabra, están aprendiendo a respetar a Dios, eso es lo que estamos trasladando. Y lógicamente en momentos sus decisiones, pero tienen una gran ventaja. Por eso fue que la palabra, Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso no era automático, era que al convertirse él, se convertía en fuente de bendición a su descendencia, que es lo que encontramos en las familias y en todas partes. Ahora, escoge tú para que vivas tú y tu descendencia. O sea, es una decisión que alcanza a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y dice el verso 20, aquí empieza a explicar un poquito qué es escoger el camino de vida y de bendición. Dice: amando a Jehová tu Dios. Esa es la primera de todas. O sea, y cuando decimos amar a Dios, no es amarlo como la religión enseña, no es amarlo como la abuelita lo amaba a veces en idolatría, es amarlo como la palabra de Dios nos enseña. Es amarlo como Él dice que debe ser amado, en espíritu y en verdad. ¿Se recuerda de eso? Ahora, amando a Jehová tu Dios, y aquí viene la primera consecuencia que yo amo a Dios realmente: atendiendo su voz y siguiéndole a Él. O sea, Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 15, y lo dijo tesis y antitesis: el que me ama guardará mi palabra, el que no me ama no guardará mi palabra. O sea, que lo dijo de ida y de vuelta. ¿Por qué? Porque la manera como expresamos que amamos a Dios es en obediencia. Por eso, imagínense lo que dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Y si esto lo amarramos con Deuteronomio 28, con los primeros versículos, lo que dice es: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y hacer todo conforme a lo que Él te dice, vendrán y te alcanzarán todas estas bendiciones. Y habla de tu economía, habla de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, todas las bendiciones. Por eso aquí esto viene bajo ese contexto. Escoge y es la vida. O sea, lo que el Señor está diciendo es: hay dos caminos. Hay uno que es de muerte y de maldición, y hay uno que es de vida y bendición. Escoge pues, pero yo te digo que escojas la vida. Y escoger la vida es amar a Dios, es obedecer sus mandamientos y seguirle a Él. Y miren lo que dice el versículo 20: siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Entiendes, hermano? Y miren, aquí le voy a poner un contraste. En el capítulo 1 de Juan, cuando dice que el Verbo, hablando de Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, usan un versículo que es exacto este punto. Dice: y en Él estaba la vida de los hombres. ¿En quién? En Jesús. ¿Entiende? Aquí dice: escógelo porque Dios es vida para ti. O sea, cuando tenemos una amistad, como le llama la palabra a veces, cuando atendemos a Dios, cuando Él es el principio de nuestro caminar y es el punto de referencia de nuestras decisiones, estamos siendo amigos de Dios. Por eso Abraham fue llamado el amigo de Dios. ¿Se acuerda de eso? Y es en esa relación donde lógicamente Él se vuelve vida para nosotros. Y dice: oiga, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. O sea, aquí es donde dice la palabra que cuando estamos en Cristo somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y si vamos a Génesis 12, una de esas promesas que Dios le dio a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, nosotros hemos heredado en Cristo Jesús esa promesa que Dios hizo a Abraham, por lo cual, cuando usted es una persona que ha escogido la vida, cuando usted es una persona que ama a Dios, que atiende su voz y que le sigue,
familias de la tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Ya no solo directamente a su descendencia, sino alcanza prácticamente a todas las familias de la tierra la bendición que Dios derrama sobre su vida. Nos volvemos fuente de bendición. Ahora, la vida, como decíamos, aquí tiene una serie de aspectos de la escogencia, del camino por delante, de las consecuencias, y tenemos el tema de amar a Dios como el camino de la vida. Ahora, vamos a movernos a Proverbios capítulo 4 y vamos a ver cómo la palabra nos enseña ciertas características de ambos caminos, el camino de Dios y el camino del impío. Aquí lo muestra, vamos a leer en el versículo 14. Dice: no entres por la vereda de los impíos. Esa es la advertencia del camino de la maldición o el camino prácticamente de mal. Ese es el punto. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. El Salmo 1, contrastado con esto, tiene el mismo punto, cuando dice que es bienaventurado el que no anduvo en camino de malos, sino en Dios se deleitó. Y habla de que su descendencia será poderosa y que será como río plantado a orillas de un río, un árbol plantado a orillas de un río donde no le va a faltar humedad. Habla de él como alguien próspero, de bendición, y también hace el contraste. Dice que la vida del impío es como zarzas en el desierto, una cosa reseca, etc. Es un contraste. Esa es la vereda de los impíos, y dice: no vayas por el camino de los malos. En el verso 19, solo me voy a saltar un poquito del 14 al 19 y voy a volver al 15. Dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. O sea, yo no sé si alguna vez, supongo que sí, usted ha estado en un lugar o ha entrado a una habitación donde hay oscuridad total. Creo que no se mira, pero nada. Porque a veces hay un resplandor, por ahí una ventana, hay algo que nos deja ver qué es lo que hay. Pero ha estado usted en un lugar donde hay oscuridad total, donde usted ni siquiera ve sus manos, y si hay noches en el campo que casi no se ve nada. Yo me acuerdo una vez que veníamos subiendo para el volcán de agua y no había luna. Había momentos que los árboles mismos, había que ir con cuidado, no sabía uno dónde se estaba parando. Ese es el camino del impío. Dice que es como oscuridad, no sabe a dónde va, no ve lo que está haciendo, y esto es un sentido alegórico. O sea, ¿cómo se traduce esto en la vida espiritual de alguien? Es el tipo de persona que no tiene entendimiento de su propia maldad. ¿Me entiende? Si es la persona que está haciendo mal y no sabe que está haciendo mal, no lo entiende. Él mismo no sabe que se está destruyendo, él mismo no sabe que lo que está haciendo no está bien, porque está en oscuridad. Ese es el punto. Y cuando la palabra nos dice que Jesús nos trasladó del imperio de Satanás al imperio del Hijo amado, cuando Dios nos hizo la traslación, nos trasladó al reino de la luz y nos sacó del reino de las tinieblas. Por eso es llamado oscuridad. Por eso el mismo diablo es llamado rey de las tinieblas también, o príncipe de las tinieblas. Verso 15, regresemos. Está haciendo la exhortación a no entrar por la vereda de los impíos. Dice: déjala, no pases por ella, y apártate de ella y pasa. O sea, ni siquiera se te cruce en el camino del impío. Eso es a lo que se está refiriendo. O sea, ni siquiera pases por ahí, no pongas ni siquiera un pie. Y le voy a decir, Jesús lo presentó de otra manera. Dijo que ancho era el camino que llevaba a la perdición y estrecho el camino que lleva a la salvación. O sea, el camino que se ofrece desde el punto de vista de la maldad es un camino ancho. Por eso dice que muchos entran por ella, por esa senda. Muchos caminan por ese camino y su fin es muerte, su fin es destrucción, su fin es perdición.
pero lógicamente cuando están entrando en el camino lo sienten muy holgado, muy ancho, y tal vez la vida cristiana a veces es como un camino estrecho donde hay muchas cosas que sortear, donde hay muchas cosas que pasar, pero estamos en el camino correcto. Ahí está el punto de eso. Ahora, dice el verso 16, hablando del camino de los malos: no duermen ellos si no han hecho mal. Imagínense qué tremendo. O sea, que la cabeza que está pensando siempre cómo puede dañar, cómo puede delinquir, cómo puede hacer mal. Eso es a lo que se refiere. Dice, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Imagínense una mentalidad que no duerme en paz pensando cómo puede asaltar, cómo puede robar, cómo puede fraudar, cómo puede... Eso es a lo que se está refiriendo en el camino del impío. Estamos entendiendo eso. Y lógicamente no hay Dios en sus caminos, dice otra palabra también, porque no lo toman en consideración para nada. Algunos porque andan en completa oscuridad, que ni siquiera saben que lo que están haciendo está mal, pero hay otros muchos que sí lo saben por su misma conciencia y en todo modo siguen el camino malo. Mire, hay puntos en la vida del hombre que se da cuenta que está destruyendo su hogar, su matrimonio, está afectando a los hijos, etc. Y no para. Ese es el punto más triste de eso. Dice el verso 17: porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Ahí dice, todo ese es el camino del impío. Un camino de oscuridad, un camino de maldad, un camino de hacer caer a los demás, un pan de maldad, un vino de robos. Esas son las formas como va expresando la palabra lo que es el camino del impío. Y eso es lo que Dios nos está poniendo enfrente y le dice: escoge pues tú el camino de la vida y la bendición, que es amar a Dios con todo tu corazón y guardar sus mandamientos, o el camino de la muerte y el camino de la maldición. ¿Cuál es ese? Es ese que estamos viendo. Y le voy a decir, lamentablemente en este mundo muchas personas se van por ese camino, muchos. Y Dios en su misericordia, déjeme decirle, a todos nos ha rescatado de ese camino. En un momento de nuestro caminar, la mano de Dios tuvo gracia, tuvo misericordia y tuvo gracia para nuestra vida y nos sacó de ahí. Lo primero que hizo fue darnos entendimiento de quién era Él. Porque le voy a decir, lamentablemente vivimos en una cultura donde la gente cree que conoce a Dios, pero lo que conoce es religión. Pero realmente conocer a Dios no se puede si no es a través de la palabra de Dios. Es el punto donde partimos de eso. Ahora, vamos a ver en el verso 18, excepto el 19, que ya lo vimos, aunque se me había olvidado un pedacito. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. Y oiga esto, no saben en qué tropiezan. Fíjense qué cosa terrible esta. No saben en qué tropiezan, porque tarde o temprano van a tropezar y van a caer. Pero la ley de la siembra y la cosecha: el que siembra para su carne segará mal y segará muerte. Por eso le digo, esta es una enseñanza, la estamos viendo bajo una alegoría que se nos presenta en Proverbios. La trajimos de una enseñanza directa que está en el libro de Deuteronomio, pero tiene muchas formas que va cobrando a través de lo que es la doctrina cristiana, y a través de labios de Jesús y directamente a través de otra serie de escrituras de las epístolas. O sea, al final sigue habiendo dos caminos, una escogencia. No podemos detenernos y decir, aquí me quedo a vivir, no agarro ni por la derecha ni por la izquierda, porque la vida no nos permite parar. Tenemos que ir para adelante siempre, pero somos nosotros los que vamos a escoger. Y le voy a decir, hay un punto en esto que es muy importante. Entre más nos adentremos en una de las dos sendas, se vuelve más difícil el retorno. ¿Cuántos creemos eso? Y se vuelve más fácil caminar por esa senda. No era lo mismo cuando nos acabamos de convertir al Señor, cuando conocimos la senda del bien, que cuando tenemos 10, 15, 20 años de ser cristianos.
hemos ya estudiado la palabra de pasta a pasta, y a Dios ha ido obrando en nuestro corazón. Y no digo que no fallemos o que todavía no haya muchas cosas que Dios todavía tiene que obrar en nuestra vida, pero ya es más difícil. Yo nunca se me olvida un testimonio que oí hace muchos años de un hombre que decía que cuando se convirtió a Dios, Dios lo utilizó para el pecado. Fíjense que era interesante. Este era un hombre que tenía una vida bastante desordenada, y hubo un momento que se decepcionó por una serie de cosas en el cristianismo y quiso regresar a la vida de antes, y no pudo. Dice, ya Dios me había hecho inútil, ya yo estaba allá y ya no era de ahí, ya no me sentía igual bien, me sentía mal. Al final paré regresando más que corriendo a las cosas de Dios, porque no las podía dejar. Y le digo, qué bendición eso, hermano. Qué lindo que Dios vaya forjando ese corazón dentro de nosotros. Pero de la misma manera, déjeme decirle, y no es que no haya oportunidad al que ha caminado mucho por la senda del mal, pero igualmente el hombre se va endureciendo cada día más cuando está metido en la senda de los malos. Cada día se endurece más, cada día rechaza más las cosas de Dios, cada día se vuelve más, ¿cómo se llama?, que ya hace mal y ni siquiera tiene conciencia, la va matando prácticamente. Claro, no le digo que siempre hay una oportunidad, y Dios puede, la mano de Jehová no se ha cortado para salvación al que cree. Nunca se me olvida el testimonio de Nicky Cruz. No sé si usted leyó ese libro o lo vio. Y ahí el libro se llama Corre, Nicky, corre. Un muchacho criado en Puerto Rico, la mamá era bruja, practicaban todo lo que era la magia negra. Después él se mudó a Nueva York y volvió y se convirtió en uno de los líderes de una de las primeras pandillas más grandes que había. Les llamaban gangas en Nueva York, lo que hoy son las magas. Y un día hicieron una campaña en un lugar, si me acuerdo, el pastor era David Wilkerson. Hicieron en un teatro una campaña y quedaron de reunirse con la otra mara enemiga para hacer un relajo ahí y agarrarse ahí, matarse y echar a perder todo. Y al final muchos de ellos se quedaron convirtiendo en esa campaña. De ahí lo sacó Dios. Yo conocí a este hombre una vez que vino a predicar un ministerio muy grande de rescate en Nueva York, en muchos lugares, pero el libro se llama La Cruz y el Puñal, y tiene otro que se llama Corre, Nicky, corre, porque él habla cómo corría en una vida de desorden y que iba de camino de la muerte por sobredosis de drogas y un montón, cuando la mano de Dios lo tomó y lo trajo. Y por eso le digo, no hay lugar ni hay punto en ese camino donde la mano de Dios no te pueda todavía tomar. No se ha cortado la mano de Dios. Pero entre más el hombre se mete en ese camino, lógicamente se vuelve más duro, se vuelve más inconsciente de su propia realidad, de sus propias formas, sus motivos, todo se tuerce en ese caminar. Por eso es la gran advertencia, y por eso dice que el camino del impío es como la oscuridad, que no sabe ni en qué es que se está tropezando. Luego dice el verso 20, este es importantísimo en el libro de ¿cómo se llama?, de Proverbios, y es toda una sección para nosotros, para lo más interno de nuestra vida. Dice, hijo mío, hablando el Señor, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Mire qué exhortación más bella. Está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones. Nunca se me olvida cuando el pueblo fue restaurado, que regresó de la cautividad en Babilonia. Hay un capítulo, ahorita se me cruzó, no sé si es Nehemías o es Esdras, es el capítulo 8, donde empezaron a leerle la palabra a todo el pueblo durante un día entero. Estuvieron hablando horas de horas, y dice que el pueblo escuchaba con atención y ponía todo su sentido en lo que les estaban enseñando. A eso se refiere esto. O sea, Dios es un Dios de ponerle atención. Es un Dios, cuando dice la expresión inclina tu oído, es una expresión, es una alegoría que está hablando de poner todos los sentidos y tu corazón abierto a
lo que Dios te está diciendo. Esa es la expresión. Por eso Jesús en la antítesis les dice a los fariseos: ustedes tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven. Entonces esa es la contraria de cuando inclinamos nuestro oído y atendemos a la palabra. Y vuelvo otra vez a lo que leímos en la parte final de Deuteronomio, cuando dice: ama a Jehová tu Dios atendiendo su voz. Ese es, inclina tu oído, es atendiendo a su voz. Eso es atender a Dios, escuchar su palabra de esa manera. Luego dice: inclina tu oído a mis razones. Verso 21: no se aparten de tus ojos. O sea, su razón, su palabra, no se aparten de tus ojos. Y le voy a decir, este es el principio del éxito en todo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Le dijo: escucha de día y de noche la palabra que te doy, para que la pongas por obra, y entonces serás prosperado en todas las cosas y todo se saldrá bien. ¿Qué le dijo un rey en su lecho de muerte al hijo amado, David, a Salomón? Exactamente lo mismo que Dios le había dicho a Josué. No le dijo: mira, gana las batallas, hazte un ejército gigante, mira, hay que destruir a los enemigos. No, le dijo que cuidara de guardar los mandamientos de su Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Desviarse al final, tristemente, ya en su vejez. Y eso le trajo maldición a todo el pueblo de Israel por descendencias, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Que llama a inclinar el oído y llama a no apartar nuestros ojos de esa verdad. Ese es el camino de la vida y el camino de la bendición. ¿Entienden cuál es la división de eso? Ahora, dice en el verso 22, dice el verso 21 en la parte final, hablando siempre las verdades de Dios, dice: guárdalas en medio de tu corazón. Ese es el otro punto. No es solo oír, no es solo nada más que lo recibimos, porque le digo, lamentablemente hay teólogos que le han dado la vuelta a la Biblia en varios idiomas y ni siquiera viven las cosas de Dios. O sea, es guárdalas en tu corazón. A eso se refiere inclinar el oído, no apartar tus ojos de mis verdades y razones. ¿Para qué? Para guardarlas en tu corazón. Ese es el punto de eso. Y ahí vamos a ver, después va a hablar del corazón en este pasaje, pero un corazón que tiene guardada la palabra de Dios. Pero tiene toda una correlación. Guárdalas en medio de tu corazón. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Imagínense las bendiciones de lo que es el camino de la vida y el camino de la bendición. Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué dijo Jesús de la palabra? Dijo: mi palabra es vida y espíritu. ¿Se acuerdan de eso? O sea, cuando hablaba no era solo intelecto, era vida, era espíritu lo que estaba dando. Esa era la forma. Y luego dice, verso 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí le voy a hablar de un círculo que Dios nos enseña de esto. O sea, ese círculo es: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de la fe se llena el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca, y vuelve a traer fe lo que estamos oyendo otra vez. Ese es el círculo virtuoso de Dios del crecimiento cristiano. Entre más oímos, entre más guardamos, entre más ponemos atención, inclinamos nuestro oído, oímos las verdades de Dios y nuestros ojos no se apartan de sus razones, más nos adentramos en el camino de la vida y de la bendición. ¿Estamos entendiendo? Y eso trae como consecuencias que del corazón
es de donde emana la vida. Recordemos que la palabra aquí es una alegoría, no está hablando del músculo cardíaco, aunque la alegoría es muy exacta. Quítale a alguien el corazón y ya no vive. Está hablando del espíritu, está hablando de la parte más profunda de nosotros, está hablando de dónde habita el Espíritu de Dios en nuestro propio corazón y en nuestra vida. Dice, de él mana la vida. Y hay un tema en esto que es muy importante también, es el tema de que nosotros vamos a luchar, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos por aquellas cosas que estimamos son muy valiosas. ¿Es correcto? Por ejemplo, usted ama a su familia, para usted su familia, su esposo, su esposa, sus hijos son de alto valor. Usted está dispuesto a cualquier cosa por ellos, por su bienestar. Esa es la situación, sus padres también. Eso es, cuando nosotros le damos validez, valor a algo de una manera muy fuerte, lógicamente ahí va a estar nuestro corazón, por lo que dice la palabra. ¿Dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde están las obras del hombre? Ahí está su corazón. Aquí lo que está diciendo es, cuida tu corazón, guárdalo como lo más valioso que tienes en tu vida. Pero cuando es un corazón que ha inclinado su oído, que no ha quitado su vista, y que esas verdades han sido guardadas en esa cajita del corazón, entonces se vuelve nuestro tesoro más grande, el corazón, y de ahí va a manar la vida. ¿Entiende? Es la forma como Dios habla al hombre a través de eso. Eso Pablo se lo explica a los Corintios cuando dice que el que conoce lo íntimo, lo más profundo de Dios, es el Espíritu de Dios, y que ese Espíritu lo ha hecho radicar en nosotros, y esa es la comunicación que tenemos directa hacia el Padre a través de nuestro Espíritu, porque Dios es Espíritu. Tiene como amarra un montón de enseñanzas en este punto. Dice en el verso 24: aparta de ti la perversidad de la boca y aléjate de la iniquidad de los labios. Esa es otra exhortación también, porque lógicamente, así como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, también la impiedad puede traer destrucción de nuestra propia fe. O sea, ojo con lo que hablamos. Y muchas veces, sobre todo, hay que juzgar si no está saliendo del corazón, si no hay que cortar esa situación, ¿me entiende? Luego dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes por delante. Aquí esta exhortación es a revisar el camino que escogimos y por donde estamos siguiendo. Mira el verso 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Está volviendo al tema que empezamos. O sea, cuando ya tienes la palabra en tu corazón, cuando has inclinado a oír la palabra de Dios, cuando amas a Dios, cuando vas por el camino del bien y la bendición, lo que nos está exhortando ahora es que examinemos nuestros pies y todos nuestros caminos sean rectos. Y oiga este verso 27: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Miren qué cosa más bella esta, ¿no? O sea, primero está la decisión. Escoge pues el camino de vida y bendición o camino de muerte y maldición. Escoge. Es él el que tenía que escoger. Pero además, dentro del camino, cuando ya Dios ha obrado en nuestra vida, cuando nuestro corazón está lleno de su conocimiento, de su palabra, etc., debemos hacer dos cosas. La primera, guardar nuestro corazón. Esa es la primera, cuidarlo. Pero la segunda tiene que ver directamente con el tema de ver el camino por el cual estamos caminando. O sea, en cualquier momento podemos desviarnos, podemos tal vez poner un pie más por fuera, y Dios nos llama a estar viendo continuamente nuestra senda por donde caminamos, y nos exhorta que siempre nuestros caminos sean rectos y nunca nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Y si en algún momento, por alguna decisión, por alguna circunstancia, tu pie se salió,
dice claramente: aparta tu pie del mal. Miren, toda la enseñanza que amarramos entre Deuteronomio 30, Proverbios 4, y ahorita vamos a ver el tema de cuando se toma el camino equivocado. En el libro de Números, cuando se nos habla desde el versículo del capítulo 13 en adelante, usted sabe, viendo un poquito la historia, Israel tenía promesas de que Dios les había entregado la tierra prometida. No que se las iba a entregar, que se les había entregado. Cuando usted lee los primeros 4 capítulos de Deuteronomio, la frase que se repita es: mira, yo he entregado, entra y posee. O sea, no es lo mismo: mira, ve a pelear a ver si se puede, yo voy a tratar de ayudarte. No, dice: yo te he entregado, entra y posee. Tenemos esa situación, o sea, es tuya. Lo que está haciendo es a tomar posesión de lo que yo dije y no lo voy a mudar. Ese era el punto que tenía el pueblo de Israel. Cuando regresan los espías de ver la tierra, sabiendo quién era su Dios, habían visto el poder de Dios quebrantar a Faraón, que era uno de los reinos más poderosos de su época. Habían visto el mar abrirse para que ellos pasaran. Tenían ya 2 años y pico de estar en el desierto y no les faltaba ni agua ni comida. O sea, no podían decir que no conocían el poder de Dios. Sin embargo, cuando vieron a los gigantes, cuando vieron las ciudades amuralladas, cuando vieron lo que venía de la lucha, entonces se querían regresar y empezaron a protestar y a quejarse contra Dios y a blasfemar. Eso está en el final del capítulo 13 de Números y principio del capítulo 14. Ahí encontramos esa historia, pero esa historia hace referencia a un montón de pasajes. En 1 Corintios 10 hay varios donde va haciendo referencia, y uno de ellos es el que le quiero leer para terminar el mensaje. Este está en el libro de Hebreos capítulo 3. Está hablando de esta situación a partir del verso 15. ¿Qué es lo que nos está enseñando acá? Nos está enseñando cuando estamos enfrente de los 2 caminos que les había dicho en Deuteronomio, cómo lamentablemente toda una generación que venían de ser esclavos en Egipto y que habían salido, escoge irse por el camino de la muerte y la maldición. Ese es el punto, esa es la historia que narra el libro de Hebreos como una advertencia a nuestra propia vida. Miren lo que dice Hebreos 13:15. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué fue la provocación? Cuando el pueblo se juntó y querían matar a Caleb y Josué, porque tuvieron una visión distinta y les dijeron: miren, no seamos rebeldes, entremos, ya Dios nos lo ha dado. De ellos ya se apartó el apoyo y con nosotros está Dios. Los querían matar. No, Dios nos trajo aquí para matarnos a nosotros y a nuestros niños en este desierto. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner un líder y regresarnos otra vez a Egipto. Eso fue el día de la provocación, ¿entiende? Y eso es una advertencia muy interesante, porque muchas veces cuando no le creemos a Dios, lo estamos provocando. ¿Cuántos entendemos eso, mi amado? Y eso es algo bien delicado, bien delicado. Ahora, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y pregunta, verso 16: ¿quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Imagínense, toda esa generación, excepto 2 personas, se murieron y nunca entraron a la tierra prometida. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿fue culpa de Dios? ¿Dios no les cumplió? ¿O puede el hombre escoger el camino de la muerte y la maldición y desobedecer a Dios y no creerle? Y eso fue lo que hicieron. Y el Señor mismo les dijo a Moisés, les dijo: vuélvase camino del desierto, y así como lo dijeron a mis oídos, así será hecho con ellos. No va a entrar ni uno, excepto Caleb y Josué. Imagínense, o
O sea que los que entraron a la tierra prometida, la descendencia que seguía, los hijos de ellos, que se estima eran los menores de 20 años o algo así. Pero de ahí para allá todos se murieron en el desierto, hasta el mismo Moisés, porque fue rebelde también. Entonces esta exhortación es sobre ese camino. Y dice el verso 17: y con quienes estuvo él disgustado por 40 años. Miren, tengo un mensaje de esto, esa parte. ¿Se puede disgustar a Dios? Sí, sí se puede, lamentablemente. Se puede disgustar a Dios. Empiece a dudar, empiece a quejarse, empiece a rechazar las cosas de Dios. Es una forma de disgustar a Dios. Y lo lamentable es que entonces Dios se puede apartar de él. Le pasó a Israel, le pasó en el libro de los Reyes, en Jueces, en un montón de formas nos enseñó lo que pasa cuando se aparta al hombre del camino de la vida y la bendición y toma por el camino de la maldad, por el camino de la maldición. Ahora, estuvo disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró, oiga esto, que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. El reposo, hay varios reposos en la Biblia. El primer reposo era entrar en la tierra prometida, y eso llevó tiempo también, 40 años de batallas, y al final reposar. Después viene el reposo en la fe en Cristo, donde reposamos de nuestras obras y creemos y confiamos únicamente en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y de eso es donde va contrastando el libro de Hebreos los dos reposos. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo final, no hubiera otro reposo, pero el otro reposo lo da el Cristo, lo da el Hijo de Dios a nuestra vida. La advertencia es que así como ellos desobedecieron, nosotros también podemos desobedecer y ser incrédulos del reposo de Dios. Por eso este pasaje empieza, Hebreos 3, empieza con que no descuidemos una promesa tan grande que hemos recibido. Y dice que hay quien oye, pero no le aprovecha lo que oye, porque no ha acompañado de fe. Este libro tiene bellezas, el libro de Hebreos, bellezas de enseñanza, y hay que tener una muy buena base de conocer muchas cosas del Antiguo Testamento para poder comprender, porque aquí habla del tabernáculo celestial en comparación al terrenal, habla del administrador que fue Moisés del terrenal en contraste con Jesús, que es el administrador del celestial, habla del sacrificio perfecto de Cristo que sustituye los sacrificios del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Total, es una transición bien bella hacia lo que es prácticamente el nuevo pacto. Por eso el libro se llama Los Hebreos, porque es un libro escrito directamente a gente que conocía la palabra, a los judíos directamente. Ahora, no fue con los que pecaron y sus cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar por su incredulidad. O sea, eso es tomar el camino de la maldición. No es solo un camino de maldad, de delincuencia, de asesinato. No, el propio camino de incredulidad es parte del camino de la muerte y el camino de la maldición. ¿Estamos claros los dos caminos? Ahora, conclusiones. Con esto termino. Primero, la vida es dinámica. Nunca vamos a poder decir, yo por eso aquí me quedo sentado, hermano, y no hago nada. No se puede. Usted tiene que tomar decisiones. Requiere siempre escoger, y siempre eso va a tener un impacto hacia adelante en nuestra vida. Escoger presenta consecuencias y es una responsabilidad. Por eso, entre más yo sepa de mi Dios, entre más yo conozca de su palabra, mejores decisiones voy a tomar y más fuerte voy a estar en el camino de Dios. ¿Me entiende? Por eso el cristiano enfermizo, hay un tipo cristiano que ¿cómo le llaman?
es alguien que no come, como es la palabra, se me fue. O sea, es alguien debilucho, desnutrido, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque no oye la palabra, porque no la vive, porque no profundiza, no inclina su oído. Entonces, tuvo la fe de llegar a entender el camino de Cristo, sí es un hijo de Dios, pero es debilucho, no crece. Es por eso la palabra compara la leche espiritual no adulterada, pero habla de que debemos llegar a comer comida sólida también. ¿Por qué? Porque en ese camino también hay que ir hacia adelante siempre. Decía un predicador, siempre me gustó: para atrás ni para darse en vivo. Hay solo un deporte que en las Olimpiadas, donde sí van para atrás para agarrar al avión, ¿se acuerdan? Los que saltan distancia, creo que también los que saltan con garrucha, pero en la vida cristiana, para atrás ni para darse el vión, todo es hacia adelante. Existen claramente dos caminos: la vereda del impío y la vereda del justo, el camino del bien y el camino del mal. Y el camino del bien, el camino de la vida y el camino de la bendición es amar al Señor, oír, atender y guardar sus mandamientos, y corregir cualquier pie torcido por ahí, inmediatamente lo meto a la senda del camino de Dios. Amén. Ahí nos quedamos esta mañana.